La semana pasada te hablaba yo de inteligencia espiritual y te contaba que hasta hace muy poco tiempo, básicamente hasta los años 80, 1980, se pensaba que los seres humanos eran o muy inteligentes o muy tontos y se acabó. Y se medía el coeficiente intelectual y se hacían muchos análisis en las escuelas del niño que tenía habilidades, era inteligente y el que no. Pero efectivamente estamos en un momento de la historia muy interesante y ha habido un gran desarrollo en el conocimiento de las muchas potencias humanas. Y recordarás a Gardner, este psicólogo, que exploró, descubrió y estudió de manera muy clara muchas otras inteligencias, la inteligencia espacial, la musical, la intrapersonal, en fin, muchas inteligencias. Y no fue hasta el año 2000 aproximadamente que se empezó a explorar además otro tipo de inteligencias, además de la matemática, además de la natural, además, en fin, de la musical. Se empezó a hablar de manera muy poderosa de la inteligencia emocional y esto equilibró esta mirada sobre la inteligencia racional o la inteligencia matemática o la inteligencia espacial como herramientas y potencias muy importantes para el desarrollo de lo humano en general, de lo cultural y lo civilizatorio. Entonces, con inteligencia emocional empezamos a abrirnos a una mirada sobre aspectos olvidados que generan una gran expansión de la conciencia, de las relaciones humanas, de la creatividad también, que tiene que ver con emociones. Pero lo interesante es que a partir de este gran desarrollo ha habido otras miradas, y una mirada que a mí personalmente me parece extraordinaria, que es la de la inteligencia espiritual. Y claro, cuando hablamos de inteligencia espiritual, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿y eso de qué sirve? ¿De qué sirve ser inteligente espiritualmente? Pues yo quiero decirte que la inteligencia espiritual puede ser medida tan claramente, tan objetivamente como la inteligencia matemática o la inteligencia musical. Hoy podemos medir exactamente el nivel de inteligencia que una persona tiene en torno a las matemáticas, en torno a la música, en torno a su conexión y aprendizaje de la naturaleza, se puede medir. Y la inteligencia espiritual también. Y he de decirte que la inteligencia espiritual es tan poderosa y es tan apasionante que a mí personalmente me empujó durante los últimos años a desarrollar el proyecto de empoderamiento trascendente, porque efectivamente cuando tú o yo nos dedicamos a desarrollar esta potencialidad que tenemos todos de inteligencia espiritual, nuestro mundo se expande, nuestra felicidad se expande y además todas las demás inteligencias se potencian. Pero quiero explicarte de qué hablo cuando hablo de inteligencia espiritual y cómo es que sí puede ser medido. Y sobre todo, cómo es que la inteligencia espiritual puede hacer un gran aporte, no solo a tu vida y a la mía, sino un gran aporte a las empresas, un gran aporte a los gobiernos, un gran aporte a toda la humanidad. De hecho, este momento histórico tan impresionante del COVID, este fenómeno universal que nos ha confrontado con niveles de asombro, de desconcierto, en fin, es un evento que puede ser comprendido y puede ser trascendido de una manera muy superior a partir de la inteligencia espiritual. Pero quiero hablarte de cómo es que funciona la inteligencia espiritual en tu vida y en la mía. Para empezar, la inteligencia espiritual te permite profundizar sobre el sentido, eso que va más allá de lo ordinario, de lo común, de lo cotidiano sobreviviente. Déjame antes decirte algo. Es verdad que cuando estamos en este mundo nuestro, este mundo que llamamos material injustificadamente, porque este mundo nuestro es material y es espiritual al mismo tiempo, no lo podemos separar. En toda materia hay espíritu y en este mundo manifiesto toda espiritualidad manifestada se expresa a través de una forma, aunque esta forma sea sutil, aunque sea una figura geométrica o un número.
o un color, o un sonido. Pero vivimos en un mundo de vibraciones que se manifiestan en formas, en cuerpos. Cuando nosotros habitamos este mundo, nos descubrimos en este mundo, en este gran universo, misterioso por cierto, lo primero que aprendemos es a sobrevivir. Y de acuerdo a nuestras miradas y creencias, pensamos que para sobrevivir es importante tener cosas, y luego además de tener cosas queremos tener fama, y a veces pensamos que el dinero nos da seguridad, y andamos más o menos confundidos bastante tiempo hasta que nos damos cuenta que no basta tener cosas y que no basta tener fama. Esto ya lo sabían los viejos indios hace muchos miles de años. No basta tener cosas, sino que hay que poder trascender. Entonces, la inteligencia espiritual te permite ir más allá de esto ordinario que es comer, trabajar, dormir, en fin, sobrevivir biológicamente. La inteligencia espiritual te permite comprender el sentido de tu vida, pero además muchos otros sentidos. Te contaba la semana pasada que esta inteligencia espiritual está en todos los seres humanos. Esta potencia está en un niño, está en un adulto, está en un anciano. Claro, es verdad que a medida que transcurre la vida y que se desarrolla esta inteligencia, que te voy a explicar cómo, a medida de eso, claro que los seres humanos se van volviendo sabios. No solo conocedores de conceptos o de ideas, sino seres que integran el conocimiento y se vuelven sabios y por lo tanto felices y libres. Y cuando los seres humanos son felices y libres, dejan de ser molestos, dejan de ser violentos y dejan de estar empequeñeciendo la naturaleza de lo humano, que es magnífica. Entonces, todos los seres humanos nos preguntamos en algún momento sobre de qué se trata estar vivos, quiénes somos realmente, de qué se trata esto de experimentar unas décadas, unos tiempos y luego morir. ¿Y existe algo más? ¿No existe algo más? ¿Y cuál es el sentido de tu profesión y el sentido de tus relaciones? ¿Tiene sentido la relación que tienes con tu pareja o con tus hijos o con tus compañeros de trabajo? ¿Son relaciones que tienen de verdad valor o no la tienen? En fin, el sentido de la existencia es algo que ha preocupado a algunos seres humanos, pero evidentemente no a todos. Quizás porque es una inteligencia que no ha sido plenamente desarrollada por lo colectivo. En general lo colectivo no desarrolla tanto la inteligencia espiritual porque se ha enfocado la atención en otras inteligencias que parecen más productivas a corto plazo, ¿no? Sabemos que un matemático puede apoyar en la creación de un determinado artefacto y sabemos que alguien que tiene habilidad musical, claro, puede componer o interpretar. Inmediatamente sentimos el impacto de estas inteligencias, pero esta inteligencia espiritual parecería que no se mide tan claramente, claro, para quienes no tienen ojos, pero para quienes tienen ojos para ver y tienen alma o corazón para sentir, se dan cuenta claramente cómo la inteligencia espiritual permite niveles de profundidad, niveles de sentido que hacen que la presencia de las personas con inteligencia espiritual sea verdaderamente magnética, benéfica, sanadora. Pienso en este momento en personas como el Dalai Lama, ¿no? Ahí sencillo con su túnica y sus pies casi descalzos, y su presencia claro, es un hombre que tiene mucho poder, claro que sí, porque la espiritualidad no está reñida ni con el poder, ni con el amor, ni con la materia. Lo espiritual es integrador. Pero lo que quiero decir es que a todos nos gusta encontrarnos con seres humanos que tengan profundidad, que puedan hablar de esto que está más allá, sin desdeñar, que puedan hablar de algo más que de estas actividades cotidianas, de cómo estuvo el tráfico y si ganó tal o cual partido, sin desdeñarlo, que también es interesante, pero a veces hay quienes queremos más, queremos mucho más de la experiencia humana y la experiencia vital.
Así que la inteligencia espiritual te permite ahondar el sentido de tu propia existencia y vivir con sentido produce felicidad. Los teóricos de la felicidad están de acuerdo, prácticamente todos, en que una vida con sentido y con propósito produce felicidad, produce gozo. Este es un aspecto, pero hay otro aspecto de la inteligencia espiritual que es verdaderamente precioso y es la capacidad de tomar distancia. Normalmente todos nosotros estamos inmersos en una serie de creencias religiosas, políticas, de identidad, de raza o de sexo, y nos ponemos a pelear con mucha facilidad con quienes no tienen o nuestra creencia religiosa o nuestra creencia política. ¿Qué decirles ahora? Que en el mundo, en el planeta, es muy fácil ver una fuerte tendencia a la polaridad en las luchas políticas en Estados Unidos, en Perú, en México, en España. Hay mucha tendencia a yo estoy bien, tú estás mal, a polarizarse, a no comprender al otro. Desde luego sabemos siempre, lo decimos de broma, bueno, si vienes a mi casa a comer, ni de política ni de religión, bueno. Y sabemos por qué, porque normalmente no está desarrollada esta habilidad espiritual de tomar distancia, de ver desde arriba, de entender al otro. Esto que cotidianamente decimos ponerse en los zapatos del otro suena muy difícil a menos que haya un desarrollo de inteligencia espiritual que pueda abarcar, que pueda verdaderamente incorporar, ¿no?, al otro. Ahora, ¿se imaginan un mundo donde hubiera mucha inteligencia espiritual y pudiéramos comprender cómo el espíritu religioso o las preferencias culinarias o políticas tienen todas un aspecto que puede ser integrado como positivo, sin necesidad de pelearse? Que lo que es bueno para nosotros no significa que tenga que estar opuesto a lo que es bueno para el otro. A uno le gusta una cosa, el amarillo, a otro le gusta el verde. No hay por qué pelear. Todas son expresiones de la luz. Y eso es lo que permite la inteligencia espiritual, comprender las expresiones diversas de un fenómeno como es la expansión de lo humano. Así que tomar distancia nos hace mucho más sabios, pero les explico esto porque me parece muy práctico. Si nosotros pudiéramos tomar distancia, podríamos tomar decisiones muy superiores, mucho más sabias, que beneficiaran a todos los involucrados. Pero tomar distancia tiene que ver también con tomar distancia del conflicto que estás viviendo. A lo mejor estás viviendo un conflicto profesional o estás viviendo un conflicto de relación con tu pareja. Y tomar distancia te permite saber si esa relación debe ser mantenida, si a lo mejor esa relación ya debe ser terminada, si a lo mejor está faltando un aspecto de comunicación. O sea, ¿qué es lo que esto necesita de ti para tomar una decisión sabia? Esto no lo puedes hacer si no tomas distancia. Si no tomas distancia, el mismo conflicto te arrastra, y te arrastra en general de manera destructiva. En fin, todo esto son temas que podemos hablar de manera mucho más profunda y seguro encontraremos la manera de hacerlo, quizás en un próximo webinar o programa, en fin. Pero hay otro aspecto del que te quiero hablar. La inteligencia espiritual se manifiesta como la capacidad de asombrarse ante lo desconocido. Hablamos de captar esencias como la belleza, como el misterio, como quizás también como lo que nos espeluzna, también nos asombra lo espeluznante, el señor Mocha Orejas, a lo mejor nos espeluzna y nos asombra. Pero detrás del asombro, además de que nos pone en contacto con esencias, con expresiones de lo sutil, de lo bello, de lo incognoscible, del misterio, nos pone en contacto con elementos internos profundísimos. La verdad es que el asombro nos mueve a todo el desarrollo de la conciencia humana y de todas las demás inteligencias. Es el asombro el que movió a Einstein y ha movido a todos los investigadores. Es el asombro, el preguntarse por qué,
que lleva justamente a dinamizar búsquedas de respuestas que nos engrandecen en lo individual y por supuesto que en lo colectivo. Hay además en esta inteligencia espiritual, y todo esto puede ser medido, qué capacidad tiene una persona de distanciarse, qué capacidad tiene una persona justamente de incorporar a lo otro, de encontrar sentido profundo a su día, a sus relaciones, a su profesión. Hay, además de esto y del asombro, la capacidad de asombrarse, o como muchas veces la gente puede vivir de manera muy plana, pues ya ni modo, pues así es, pues ya qué. Está la inteligencia, está este aspecto de la inteligencia espiritual que es la capacidad de trascender, ¿no? Transascendere, ¿no? Ir más allá, romper límites e ir más allá en cualquier estadio que una persona se proponga trascender, ¿no? Trascender un conflicto, trascender una creencia, trascender, en fin. Pues de esto y mucho más es que vamos a hablar en distintos momentos de inteligencia espiritual y, como te digo, pues esto fue mi motivación para el proyecto de empoderamiento trascendente, porque sí creo que debemos todos empoderarnos, pero de un modo trascendente, expansivo, alegre, divertido, porque tengo la convicción de que estamos aquí para aprender quiénes somos y para divertirnos. Y entonces, para no contarte más, uno de los temas que nos ha interesado mucho conversar contigo a lo largo de Amar Abierto es el de las personalidades. ¿Por qué? Porque un aspecto fundamental de la inteligencia espiritual es explorar y conocerte a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es una propuesta magnífica, espiritualmente hablando, y hay muchas propuestas, pero una magnífica es la del eneagrama. Y hoy vamos a profundizar este tema con una gran experta, es la señora Montserrat Cama, que es además una gran experta en desarrollo organizacional, es además la fundadora de la empresa Megaron, en fin, muchas más cosas aprenderemos y conoceremos de ella en unos momentos. Empezamos en un minuto.